y la democracia y la inteligencia artificial van a tener una conversación muy difícil. O sea, la inteligencia artificial sí va a generar una disrupción democrática profunda y eventualmente puede que genere un cambio en el sistema mismo. La inteligencia artificial, que todo el mundo ya sabe qué es, puede empezar a tomar decisiones de política pública infinitamente mejores que las que puede tomar un ser humano. Entonces, digamos, no es improbable pensar que en muy poco tiempo, cada vez más rápido de lo que uno cree, las grandes decisiones pueden ser decisiones, digamos, basadas por lo menos o inspiradas en inteligencia artificial. Datos objetivos: ¿cuántas personas hay en Antioquia? ¿Cuál es el PIB per cápita de Antioquia? Tanto. ¿Cuáles son los sectores que más aportan al PIB antioqueño? ¿Esa plata en qué se está destinando? En tal. ¿Cuáles son los problemas objetivos? Este y este y este. Entonces uno puede con una inteligencia artificial sofisticada arrancar a decir esta plata en qué le invierto y de qué mejor y de qué manera. Ahí es donde vendría la idea de política pública. De esta manera o de esta manera. ¿Quién empieza a tomar esas decisiones? ¿O quién empieza a diseñar eso? No lo va a diseñar un ministro, un secretario, una secretaria de salud, de educación, sino un algoritmo. Ya lo mencioné hace un rato, pero el problema es, pues ya distópico, es ¿qué pasa cuando la gente dice yo prefiero el algoritmo que el político? Claro. Sí, esta cosa soluciona más por mí que lo que han hecho los políticos, pero bueno, creo que sí vale ya la pena. El diseño del sistema nuevo. Vale la pena pensar al futuro. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Rethink. Como saben, es un espacio que hemos creado desde SIC para conversar sobre el futuro normalmente de los negocios, influenciado por la tecnología, pero hoy vamos a cambiar un poquito. Está muy relacionado porque pues no hay nada más político en la vida que los negocios, y ya ahorita lo conversamos, pero pues hoy tenemos un invitado súper especial, Federico Hoyos. Fede, vos has sido, político de corazón toda la vida, embajador de Colombia en Canadá, representante a la Cámara, asesor presidencial, bueno, un poquito de todo, ya nos contarás, pero me alegra demasiado tenerte aquí. Mil gracias por aceptarnos la invitación. No, yo estoy muy contento de estar aquí en EXIC, estar contigo y hablar de esos temas que me apasionan, los tres: futuro, tecnología, inteligencia artificial y político hasta la médula. Total, contanos un poquito de esa historia, de dónde nace la vena política y que vos tan joven, en menos de 40, todo lo que has hecho. Menos de 40, 39, pues que no hay, te digo que la verdad no hay una historia porque la historia es que no hay historia. No vengo de papás políticos, de familia política, no tengo una formación política formal, experiencia. Sí. Es una pasión por lo público, una pasión por lo que pasa en el mundo, por la actualidad, por los asuntos globales, por la política colombiana. Algo que ha estado ahí desde siempre, desde niño, y muy buen estudiante de todo lo que era humanista, Sí. filosofía, política, relaciones internacionales. Medio mal estudiante en ciencias exactas, y así se ha desarrollado la carrera. Y así se ha desarrollado la carrera. Bueno, estudié ciencia política en EAFIT, pues Sí. soy como muy orgulloso politólogo de los primeros, pues, ¿no? además de los que creo que eso sirve, que es importante, y he desarrollado toda mi carrera alrededor de eso. Hoy trabajo en impacto social. Sí. Ha sido como mi pausa en la vida, como en un cargo privado en impacto social, pero todo ha estado relacionado siempre con la sociedad, la política y, digamos, los asuntos de poder. Sí, pues es que aquí para contexto, quienes nos ven y nos escuchan, yo conocí a Fede, yo no sé, ¿vos te acuerdas de eso? Es que me estabas diciendo que en el Consejo de Medellín. ¿Vos no te acuerdas de eso? Cuenta. Bueno, cuando yo estaba en el colegio, en el último año, pues uno tenía que hacer prácticas. Ajá. De 2 días, pues, o sea, obviamente la práctica más boba del planeta Tierra. Ajá. Y pues no boba, muy importante, pero pues era una práctica de 2 días, no Sí. era como un trabajo así Sí. significativo que tuviera, sino más un poquito como para conocer. Y entonces yo estaba también entre tomar esa decisión de si estudiar Derecho, si estudiar Ciencia Política. Entonces hice una práctica, la práctica la hice en el Consejo de Medellín, la hice 2 días. Un día con un concejal que creo que ya ni siquiera me acuerdo quién, y otro día con Fico, cuando estaba el de concejal, y vos trabajabas con Fico. Yo arranqué mi carrera con Fico de practicante y luego me quedé ahí y estuve unos muy buenos años a su lado. Y entonces ahí, o sea, yo me acuerdo que te conocí ahí y ya después
como que cuando estaba tomando esa decisión, pues vos estabas de profe ya. Seguro, porque yo Sí, terminé en el consejo, Fico se lanza a la alcaldía uno, se pierde, y yo ahí a innovar en la vida. Profesor universitario, consultor de asuntos de comunicación, creé una revista de opinión política digital, de las sí, primeras del país wow. en ese momento, y bueno, siempre he tenido como esa vena como emprendedor político también un poco. Sí, sí, siempre te he visto como Sí. con proyectos nuevos, chévere. Entonces, pues yo te tengo súper referenciado desde que tengo 16, 17 años, hace un buen Hace ratico. no tanto. No, hace un buen ratico. Entonces, pues digamos que he seguido un poco como tu carrera. Ujú. Contanos un poquito, pues como esa experiencia de trabajar en lo público que ha representado para ti. Pues voy a decir como medio lugar común, pero es que es la verdad. Cuando uno está, pues cuando a una edad como tan temprana poder llegar a cargos importantes como puede ser congresista, embajador, pues realmente eso sí es un honor. Sí, Esa palabra absoluto. puede ser como un poco medio, puede sonar como anticuada, pero sí es una responsabilidad y un honor, porque es representar primero pues a los antioqueños, a una porción pues del departamento en el legislativo 4 años, Sí. y luego como embajador representar al país, al Estado colombiano ante otro Estado, un país G7, un país importante para Colombia en materia comercial, en materia política. Es una responsabilidad, pero un honor, o sea, es como una sensación de esto es grande, esto es importante y Claro. esto hay que valorarlo. Y luego como consejero presidencial, ya yo no representaba a nadie, pero Sí. era una responsabilidad de servirle a la persona que estaba tomando las decisiones más importantes del país. Entonces, esos son como los dos sentimientos, como responsabilidad, como peso, y honor, como agradecimiento también. Sí, qué nota. Mira, yo quería como hacer este podcast de esta temática que, pues como te digo, es un poquito diferente porque normalmente nos enfocamos como en el mundo de los negocios, hablar pues con líderes de distintas industrias y demás, pero pues como yo terminé estudiando relaciones internacionales en Estados Unidos con una concentración en ciencia política, Ajá, entonces para mí, ajá. si bien nunca como que me metí realmente en ese mundo, pues en mi carrera ¿En profesional, qué pues universidad siempre he estado estudiaste? en Northeastern. En Northeastern, qué nota. Sí, entonces como que siempre ha estado igual Ujú, en mi claro, corazón claro. y para mí todo es política, al fin y al Sí, cabo, sí. porque la política pues rige la sociedad y todo hace parte de la sociedad. Y creo que, pues como por contexto, y ahorita detrás de cámaras lo hablábamos, pues con los podcasts uno graba y las cosas van cambiando tan rápidamente que a veces cuando sale al aire, pues ya hay otro contexto. Entonces, simplemente como por poner en contexto a quienes nos escuchan, sean hoy en 6 meses o en un par de años, pues mitad de año 2025, revoluciones políticas, sociales en Colombia, en Estados Unidos, Guerras, guerras en todo el inestabilidad mundo, democrática. o sea, por donde quiera, como un montón como que uno se siente así como cachetada por un lado, Sí, el cachetada por nombre, el otro. el nombre, pues como de moda es policrisis, que me Imagínate, parece pues un mal nombre, pero pues es como una crisis múltiple, improbable, presente en todos los sectores. Entonces, es loquísimo. verdad, pues es cierto que estamos en un momento muy determinante. Loquísimo, y entonces hay como un montón de disrupciones, ¿no? Entonces, por un lado, esta policrisis, y por otro lado, pues disrupciones enormes que vienen como muy impulsadas por la tecnología, que igual creo que también hay También, mucha relación entre sí. el impulso de la tecnología y lo que vemos, digamos, como políticamente hablando en la sociedad. Pero entonces como que vemos que todo el mundo habla de inteligencia artificial y todo nos va a cambiar y todo nos está cambiando Mm. y, y, y está pasando toda esta crisis y entonces yo digo, pucha, es súper importante que traigamos como a la conversación, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando con la política? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué va a pasar también? O sea, ninguno tiene una bolita de cristal, pero digamos tú, pues Mm. como experto que siempre has estado metido y tienes en el corazón, digamos, como esa pasión por lo Mm. público, pues qué rico que nos vamos con esta conversación muy orgánica, como vaya saliendo, pero ¿cómo ves tú que está impactando la inteligencia artificial y otras tecnologías? No nos tenemos que quedar ahí, pero Ujú. digamos como el uso de la tecnología, cómo impacta el comportamiento del ciudadano y Ujú. por ende es como La la vida. democracia y la política. Exacto. Pues mira, una idea pues, que la mencionaste y es en palabras muy sencillas y es
hombre, el empresario, los empresarios del sector privado colombiano, para ser más específico, sí le debe parar más bolas Sí. a la política local, a la política nacional y a la política internacional. Esa división de por aquí va el sector privado, la empresa, y por acá va lo público, y al privado lo público le parece de quinta, eso le parece horrible, y le parece que todo es corrupto, Corrupto. y al público, al político, le parece que el empresario pues es una cosa también El por allá diablo. inalcanzable, algunos del diablo y otros cuando no son el diablo es como esta gente es muy pinchada, esta gente no se relaciona Sí. conmigo. Esa división es terrible porque le abre espacio a que populistas, oportunistas de la política entren en el medio, lleguen a cargos muy importantes y ahí sí generen disrupciones desde adentro. Claro. Entonces a mí esa idea de unir, de lograr un diálogo entre lo público y lo privado, un diálogo permanente, respetuoso, colaborativo, me parece esencial. Claro. Te lo digo pues obviamente sin ningún nombre, pero me llama mucho la atención a veces cuando hablo con empresarios, presidentes de compañías, vicepresidentes, personas importantes, gerentes, y saben muy poquito de política y entienden muy poquito de político. Y me llama la atención porque tú lo dijiste ya, esto no va separado. Y lo que pasa, lo vimos, el ejemplo típico, pero como que la sociedad lo sintió, la guerra en Ucrania, lo sentimos en el precio de los alimentos, lo sentimos en las cadenas de abastecimiento, la guerra entre Israel e Irán le pega el precio del petróleo le pega a las finanzas públicas colombianas le pegan al bolsillo de los ciudadanos, de manera que no es que eso sea algo lejano y para políticos y ya, el dirigente empresarial, el líder empresarial tiene que estar muy bien informado y creo yo que debe tener personas expertas en política a su lado. Hay un artículo de la revista Economist, bueno, y se me quedó grabada la imagen porque decía las grandes empresas siempre contrataban como diplomáticos jubilados Sí. y les daban por allá una oficinita en algún lugar de la compañía. Y ahora con estas guerras como que hacen parte ya de las juntas directivas Claro. y ya lo sientan en el lugar de toma de decisiones porque quieren entender. Yo creo que cualquier compañía grande, seria, importante, con perspectiva de crecimiento, debe tener expertos en política. Claro. Eso lo digo con toda la claridad de hacer una idea. Y más por la incertidumbre y tú decías, no hay una bola de cristal, pero sí hay unas tendencias Claro. que uno puede mirar y sí hay unos escenarios que uno puede hacer. Eso es lo primero. Lo segundo es la segunda, y yo sí creo lo de la crisis, porque por ahí todo el mundo dice, no, es que siempre hemos estado en crisis, la crisis de la crisis. Yo creo que ahora sí hay una disrupción, una división y una incertidumbre frente al futuro por dos asuntos. Uno, la inteligencia artificial, ya vamos a Sí. hablar, pero otro por la inestabilidad democrática. Sí. La democracia como sistema de gobierno, como sistema que nos rige, como sistema donde tomamos las decisiones, donde somos libres, Sí. yo sí creo que está en riesgo en muchas partes Sí. del mundo y Colombia no es la excepción. No, para Colombia no nada. es la excepción. Y lo tercero es que este tema es inagotable y sé que lo has hablado y seguir hablando, pero la inteligencia artificial nos va a pegar en la cabeza muy duro, muy rápido y no vamos a estar preparados. Y la democracia y la inteligencia artificial van a tener una conversación muy difícil. O sea, la inteligencia artificial sí va a generar una disrupción democrática profunda y eventualmente puede que genere un cambio en Sí. el sistema mismo, pero lo dejo ahí para no extenderme. No, ¿cómo así? No, no. No, O para que sea, vamos hablando. devolvámonos, por favor, o sea, de atrás para adelante, porque yo creo que esa última afirmación Sí. es demasiado poderosa, Fede, demasiado poderosa. Porque, o sea, si uno se pone a pensar como, pues, en la historia de la humanidad, pues la democracia es joven, Sí. relativamente hablando. Sí. Pero pues yo creo que hoy es muy difícil pensar en un mejor sistema, Ujú. por lo Claro. menos para mí, Sí. ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en que la inteligencia artificial viene a hacer esta disrupción no solamente en nuestro día a día, en los modelos de negocio, en las empresas, en el empleo, etcétera, sino también en el mismo sistema que nos ha permitido un desarrollo social y económico tan importante como es la democracia, pues sé que por lo menos yo me quedo como, Dios, y entonces ahora, o sea, ¿cómo es esa disrupción? ¿La ves más hacia lo positivo, hacia lo negativo, neutro, simplemente entender qué es lo que va a pasar? ¿Qué ves tú? ¿Cómo lo analizas? Pues mira, la democracia lo primero es como una comprensión de qué es el sistema democrático. Yo creo que partamos de esa idea, es qué es eso. La visión, digamos, más simplista, la más reduccionista es que la democracia
es un sistema de, digamos, de ejercicio y de entrega del poder. Sí, Y cuando uno le dice a la gente, bueno, deme una imagen, cuando piensa en democracia, la gente ¿qué puede pensar? Puede imaginarse unas columnas grecorromanas, pero lo que inmediatamente también viene a la mente es alguien depositando el voto. Y sí, la democracia es un lugar, un sistema en donde yo voto, elijo, muchas veces me desentiendo 4, los años que sea, y vuelvo y voto. sí, La democracia es más que eso, porque la democracia es un sistema que permite vivir en libertad y sí, tomar decisiones libres. total. Lo diría así, libertad de amar, libertad de emprender, libertad de innovar, Ujú. libertad de elegir. O sea, la Sí, democracia es un sistema en donde se genera un marco para que el ser humano libremente tome decisiones y libremente opinar, ujú. libremente hablar, libremente decir lo que piensa. Pero la democracia también es un sistema esencialmente de toma de decisiones, en donde yo elijo unas personas para que tomen unas decisiones importantes por mí para vivir mejor. Sí, Correcto, para que administre bien unos recursos públicos, para que diseñe unas políticas y las implemente y luego las cambie o las mejore, pero es una entrega voluntaria de parte de mi libertad para que otro ejerza esa libertad parcial que le estoy entregando y tome decisiones por mí. claro. Pues, no sé, un ministro de la Defensa, un ministro de Comercio Exterior, un ministro de Salud, etcétera. Listo. Que además, perdón, paréntesis, Sí, porque es sí. una persona que está mejor preparada que yo para tomar esa decisión, en Teóricamente, teoría, teóricamente son exactamente. personas mejor. Entonces, ahí es donde yo empiezo, vamos entrando a la inteligencia artificial y porque yo creo que la disrupción va a ser pesada. Entonces, hay políticas que sirven y políticas que son un fracaso total, Ujú. de todo tipo, políticas monetarias, políticas en el sistema de salud, de seguridad. Uno está confiando en alguien, una Sí, persona como tú y como yo, falible, con errores, con aciertos, claro. con virtudes, con defectos. La inteligencia artificial, que todo el mundo ya sabe qué es. Sabemos que es un algoritmo que se va enriqueciendo permanentemente, que Sí. aprende permanentemente y que por lo tanto cada vez es más, toma mejores decisiones, Ujú. puede empezar a tomar decisiones de política pública infinitamente mejores que las que puede tomar un ser humano. Claro. Entonces, digamos, no es improbable pensar que en muy poco tiempo, cada vez más rápido de lo que uno cree, las grandes decisiones pueden ser decisiones, digamos, basadas por lo menos o inspiradas en inteligencia Sí, artificial. Porque hay unos datos objetivos de los países o de las claro. sociedades, pues no sé, datos objetivos, ¿cuántas personas hay en Antioquia? Tantas. ¿Cuál es el PIB per cápita de Antioquia? Tanto. ¿Cuáles son los sectores que más aportan al PIB antioqueño? Tales y tales y tales. ¿Esa plata en qué se está destinando? En tal. ¿Cuáles son los problemas objetivos? Este y este y este. Entonces uno puede con una inteligencia artificial sofisticada Sí, arrancar a decir, esta plata en qué le invierto y de qué mejor y de qué manera. Ahí es donde vendría la idea de política pública. sí, De esta manera o de esta manera. ¿Quién empieza a tomar esas decisiones o quién empieza a diseñar eso? No lo va a diseñar un ministro, un secretario, una secretaria de salud, de educación, sino un algoritmo. sí, Entonces, ahí creo que hay una disrupción en la democracia porque no es yo a quién elijo, a qué persona, a Sara, que me cae bien, y también en la democracia entra todo el asunto del carisma, de sí, que me claro. cae bien, de que este tipo genera confianza, esta mujer genera empatía o no, sino que puede reducirse a qué, no quién, qué toma ¿Qué? mejores decisiones Mm. y quién tiene eso. Entonces, ahí es donde yo creo que puede haber una disrupción tremenda y rápida. Sí. Es lo que va a tomar decisiones por nosotros, ojalá para vivir mejor. Y por lo tanto, la pregunta es ahí, ¿eso cómo se elige? Eso te iba a preguntar, o sea, como que uno, o sea, cómo se elige y dos también, como que quién es el responsable, o sea, dónde está como, Claro, como ese concepto de accountability, de decir, bueno, y exactamente, entonces si algo sale mal, si la decisión está mal exactamente. tomada, si terminan perjudicándose miles de personas, entonces, o sea, ¿quién es el responsable? Y yo no sé si necesariamente es bueno o malo, yo creo que en muchos aspectos puede ser mejor, es más bien cómo gestionamos eso como sociedad. Por un lado, y pues sé que también es en respuesta a cajón, no creo que sea pues extremadamente malo, Sí, ni que sea extremadamente bueno. Yo tengo una visión optimista, es que con inteligencia artificial vamos a poder tener inmensamente mejores políticas públicas, sí, con mejores resultados, porque también los seres humanos somos emocionales sí, y sucumbimos pues podemos hacerlo ante presiones, sí, ante emociones. Somos falibles ante la opinión pública. Entonces, sí, o sea, un gobernante que le están haciendo marchas y eso claro. le está pegando a sus miedos, a su ego, a su vanidad, a su popularidad. Mientras una inteligencia artificial no hay emociones. Claro, Entonces, digamos, puede haber una capacidad de decisión
mucho mejor, pero Objetiva técnicamente. objetiva. Y más confiable eventualmente. Sí, Al principio no va a decir qué es esto, qué miedo, yo prefiero que sea el ser humano el que decida, pero luego cuando uno empieza a ver resultados dice, cuando empieza a haber más riqueza, por ejemplo, sí, que puede ser una de las consecuencias más rápidas, que puede haber una mayor riqueza de los países, uno dice, confío más en esto. Ahora, la pregunta de la accountability o de a quién le rinde cuentas es la gran pregunta y por eso digo yo que la democracia se sí, rompe, porque la claro. democracia también es cuando uno dice esta persona está tomando tales o cuales decisiones me gustan o no me gustan, hay mecanismos para, en algunos casos, cuando se permite reelegir, Sí, que este proyecto siga, o remover del poder, o sí, decir, o mínimamente no lo vuelvo a elegir. sí, Pero cuando es un sistema, ¿eso cómo funciona? Ahí es donde yo creo que está la disrupción claro. democrática. Y es que es un sistema que ya no está, puede estar manejado por personas, sino por cosas, Sí, cosas inteligentes, cosas que toman decisiones excelentes, pueden ser, eh, pero ¿cómo se elige? Ahí es donde yo creo que puede haber una reinvención de la democracia. claro. Ahora, yo pues soy apasionado de la democracia, hablo de democracia, es el tema del que más me gusta hablar y defender. También, ¿qué pasa si hay un modelo mejor que no estamos viendo? Claro. ¿Qué pasa Sí, también porque si la hay algo democracia no mejor? existió siempre, o sea, No, ¿y qué entonces, pasa si hay algo mejor que la tecnología nos va a brindar para tomar sí, mejores decisiones, para vivir en armonía como sociedad y ojalá para vivir libremente? Porque eso creo que es esencial, sí, la conservación de la libertad humana. sí, Pero qué tal que eso exista y que esté a la vuelta de la esquina y no lo hayamos visto y estemos, digamos, claro, todavía pegados de viejos modelos y por miedo no los estemos explorando. sí. Entonces todas son preguntas muy Me apasionantes parece que fascinante. abren mil diálogos, pero ahí están y ahí van a estar. Yo qué creo hoy, o sea, así como el mango bajito, el plazo un poco más inmediato es políticos, políticas, personas en lo público Sí, que se apoyen vigorosamente en la inteligencia sí, artificial, que se apoyen, que la utilicen, que inserten los datos y sean decisiones que ella nutra, así como uno hoy en día chatea con ChatGPT sí, para mandar un mejor correo electrónico, para, qué sé yo, preparar mejor una reunión, etcétera, que el político asuma eso y lo utilice para legislar, para sí, tomar decisiones ejecutivas y también para hacer reformas, sí, reformas responsables. Entonces, creo que ese elemento, digamos, hoy es quiénes son los políticos que están más abiertos a esto, que sí, tienen la mejor disposición para hacerlo. Por lo menos, como te digo, el mango bajito. Si sí, estábamos hablando ya de 20 años o algo, es inimaginable, pero el mango claro. bajito es apoyémonos en la capacidad que tenemos hoy en Sí, día. y sabes que sobre todo yo creo que también como con mucha transparencia, ¿no? Porque igual estamos en un momento de transición en donde no necesariamente todo el mundo sabe siquiera qué es la inteligencia artificial o no la Claro. entiende o no sabe lo que hay detrás. Entonces como que yo siento que puede ser ese tipo de como de situaciones, no sé, voy a poner un ejemplo, yo estoy empezando un doctorado y entonces en el doctorado me dijeron que la tesis no se puede utilizar inteligencia artificial y yo por dentro como que, mm, Mm. explícame por favor qué quieres decir Sí, con eso, sí. ¿cierto? Porque es como que no, o sea, obviamente No me puede que corregir se la tiene que ortografía, usar. ok, Pues exacto, sí. como que o sea, hasta dónde se llega No me a puede él y dar no se puede fuentes, sí. usar. ¿Eso qué significa? Exacto, no me puede ayudar con estilo, no me puede ayudar. O sea, es Ujú. como decirle hoy a un contador que no puede usar Excel, pues Correcto. siento yo. Pero siento que sí, como que lo que sí podría ser importante, sobre todo cuando estamos hablando de figuras políticas en donde siempre se está buscando, pues, cómo tenemos más transparencia dentro de la relación, que sea algo como muy público, porque después me da miedo que venga, no sé, alguien lo esté utilizando y venga y no lo diga nunca ni lo exprese y sea como detrás de cámaras y súper escondido y después venga la oposición X, Y, Z, cualquiera que sea los lados y empiecen, ah, no, es que eso no lo hizo usted, es que eso lo hizo una inteligencia artificial, es que eso, entonces, como, o sea, ¿cómo crees que se debe manejar también como ese O sea, tú discurso del estás uso? llevando la conversación a la palabra mágica que es la regulación. La estás llevando es cómo regular eso, pero cómo hacerlo. ¿Sabes qué? Pero más que regular, porque yo creo que no va a haber o sea, yo creo que no, es imposible que la regulación vaya como al mismo ritmo que el Sí, desarrollo. no, imposible. Es más bien como una, yo no sé si esto es lo que voy a decir, me lo estoy inventando en mí, bueno, sí sé que me lo estoy inventando completamente, pero es como una regulación empírica, o sea, Ujú. como que haya mucha transparencia en decir, yo utilizo estas herramientas y las utilizo por esto, o sea, esto es lo que me está entregando, es más objetivo, me entrega,
me permite tomar mejores decisiones, etcétera, pero que sea como muy transparente como al público. Yo creo que la regulación del uso de la inteligencia artificial lo vamos a hacer nosotros como usuarios, como el Uber, ¿no? Que sigue siendo no regulado prácticamente, pero pues todos sabemos que todos lo usamos y nosotros mismos como usuarios lo hemos regulado de cierta manera. Sí, a mí me gusta esa idea como de la autorregulación que estás diciendo, porque otra de mis, digamos, actividades es ser columnista de opinión. Sí. Yo escribiendo columnas, creo que desde que te conozco, Sí. por ahí 14 años. A mí por ahí a veces me dicen, hombre, que a tal persona tal no escribe las columnas, sino se las escribe a alguien más es otro ser humano. Claro. A mí, pues, digamos, aparte, eso me parece lo más poco ético, Sí. lo más antiprofesional y frustrante, porque hay gente Claro. que incluso a veces saca como columnas buenísimas y uno dice, esta persona se las escribió, y no. Sí. La inteligencia artificial hoy, mejor dicho, te escribe como Gabriel García Márquez, como Stefan Zweig, 3, 2, 1. como el mejor columnista del New York Times te escribe una columna y tú la puedes publicar. ¿Quién te regula a ti eso? Entonces, ¿eso cómo se controla? Y entonces en política, de pronto llega un genio con una ley impresionante de un día para otro y puede que sea la persona pues, menos competente, pero llegó con una genialidad. ¿Y esto de dónde salió? Pues salió de una conversación muy sofisticada con un programa de inteligencia artificial. ¿Tú cómo regulas eso? ¿De dónde salió? Es muy difícil hacerlo. Ahora, el punto medio que yo veo, por lo menos vuelvo y digo como a corto plazo, es, ahora que estamos en épocas de reformas en Colombia, mire, se metió a un modelo muy sofisticado toda la información de las pensiones en Colombia. O sea, cuánto dinero hay, cuánto dinero se necesita, cuál es la expectativa de vida de los colombianos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los datos. Y uno mira unos escenarios y ese escenario se discute públicamente en el Congreso, habiendo hecho claridad de que esto no lo hizo un ser humano, sino un sistema. Y que sea un insumo concreto, objetivo, científico, o por lo menos muy bien realizado, de un sistema para discutir humanamente las cosas. Yo creo que esa mezcla me parece saludable, me parece interesante, y por eso te digo que tiene que haber como una disposición de los nuevos políticos, nuevos líderes en utilizarlo. Pero también pueden hacerlo sin decirlo, sin decirlo. No sé, creo que hoy podríamos tomar muchas mejores decisiones, al menos financieras del país, si eso lo estuviéramos utilizando la inteligencia artificial bien empleada. Y lo otro es, hoy estamos en una época, hoy pues mientras hablamos, estamos en ChatGPT 4.0. No sé, en enero de 2026 estaremos en el modelo 5 y así, rápidamente. Ley de Moore, cada vez más rápido. Entonces, ¿en qué sistema estaremos en el próximo congreso, que es dentro de más o menos un año, pero para el próximo congreso nuevo que va a entrar a Colombia? ¿En qué vamos a estar? Ya puede haber modelos mucho más sofisticados e inteligentes. Entonces, digo, utilicémoslos bien porque es inevitable, es inescapable. Y si bien yo estoy de acuerdo con la idea de que la regulación va a ir mucho más lenta que la realidad y que la adaptación, que la usabilidad, sí tiene que tener algunas talanqueras. Sí tenemos que hablar de algunas herramientas para controlar mínimamente lo que se pueda. Te voy a poner un ejemplo, lo venía pensando. Cuando tú estás en X, creo que en Instagram también tiene, y tú puedes reportar una foto o puedes reportar un tweet o como se llame esto, tú te sientes de alguna manera empoderada para tomar alguna acción frente a algo. Y eso es saludable. Creo que lo malo es cuando perdemos total independencia o control sobre una cantidad de información que está constantemente ahí. Y yo creo que esos botones rojos deben existir. No sé hasta qué punto estoy siendo pues muy romántico y muy idealista, pero sí debe haber algún tipo de control donde la libertad humana juegue en favor de la restricción de lo que la tecnología puede hacer. Claro, porque al fin y al cabo, pues la idea es, mejor dicho, nosotros, y sobre todo en estas conversaciones, siempre buscamos hacer énfasis en la importancia de ese matrimonio humano y tecnología, ¿no? O sea, porque al final el pensamiento crítico es fundamental, la empatía, la capacidad, digamos, como de relacionamiento, pues eso por lo menos en nuestras vidas no se va a ir. Yo no sé cómo será la humanidad del futuro, muy futuro, pero pues en nuestras vidas el relacionamiento sigue siendo muy importante y yo estoy convencida que lo seguirá siendo. De hecho, puedo decir, o por lo menos mi visión, que también es bastante optimista, es que será cada vez más relevante y cada vez más importante. Entonces, como que dos
preguntas relacionadas que de pronto están en desorden, no lo sé, importa. pero ahí vamos Es que conversando. es imposible ordenar estos temas. ¿Cierto? Total, es como que, o sea, 27.000 ideas volando Claro, por la claro, cabeza. Totalmente. Pero entonces uno, o sea, ¿cómo? Es lo que está generando en nosotros, que nos está obligando a pensar más rápido y a pensar en escenarios improbables. Eso es algo muy bueno de esto. Total, o sea, como lateral, como bueno, o sea, Sí. uno siempre piensa hacia el frente, paso 1, paso 2, paso 3, y ahora hay que pensar un poquito como más 360 y qué está pasando alrededor. Entonces, como que bueno, primero es cómo ves tú como esa interacción de ese posible futuro de sistema político, la evolución de la democracia, bueno, no Sí, sé, sí, buen no sé nombre. lo que vendrá, pero como esa relevancia de para qué sirve o más que para qué sirve, porque eso suena muy fuerte, pero dónde va a agregar más valor el ser humano versus dónde va a agregar más valor la tecnología, que ya se ha hablado un poquito, pero como otra vez dándole ese protagonismo al ser humano. Y dos, lo voy a encajar con alguna medio preocupación que a mí me surge también alrededor de estos modelos, y es que si bien son supremamente sofisticados, y lo que dices es completamente cierto, o sea, cada vez cometen muchísimo, o sea, menos errores que los humanos, lo estamos viendo en la ciencia en general, en la medicina, bueno, en muchos aspectos, pero al fin y al cabo, lo que hay detrás del modelo es cómo se entrena, y se entrena con la información que yo le entregue. Entonces también hay una susceptibilidad importante en que pues el modelo también tiene sesgos, y yo te voy a dar un ejemplo. Como que cuando nace ChatGPT, pues yo empecé a preparar unas clases sobre inteligencia artificial, o sea, como que introducción a la inteligencia artificial. Yo no soy techie, cero, pero sobre prompts. básicamente, incluso antes es más como entendamos qué es esta vaina, cómo funciona, o sea, realmente qué es lo que es como lo que hay detrás. Y entonces preparando esa clase, me metí a una de las herramientas que genera imágenes, y entonces le di una instrucción súper básica. Listo, y es una esta conversación, mejor dicho, puede que no sea muy políticamente correcta, pero no me importa, igual voy a contar. No importa para nada. Esto fue justo, de hecho, en octubre, noviembre del 2023, que fue unas semanitas después de lo que pasó con Hamas en Israel. Digamos como que el último gran ataque que desató todo lo que hemos estado viviendo en esta versión de la guerra, porque esa guerra es eterna e interminable casi. Entonces, como que obviamente toda esa situación política a mí me tenía siempre muy, muy curiosa, y dije, estaba jugando con la herramienta, entonces le dije a esta herramienta, créame una imagen de una mujer musulmana utilizando el hijab, o sea, la pañoleta, entregándole flores a un rabino israelí. No me preguntes por qué me surgió, o sea, como que lo más random de la vida, pero no sé, dije que me irá a sacar. Me sacó muchas opciones y en ninguna me sacó realmente, pues, o sea, la descripción como tan exacta. Entonces yo me ponía a pensar un poco el por qué, y pues con mi entendimiento de cómo funcionan los modelos y lo que hay detrás, obviamente los modelos hoy pues se han perfeccionado muchísimo, pero la base es la misma, yo te entrego información, a partir de esa información pues yo soy capaz de generar una nueva. ¿Cuántas fotos crees que puede haber en la vida de esa situación? Ninguna, o sea, como que una foto real de eso, o sea, imágenes que se puedan pegar para eso, no existen referentes. Entonces, o sea, como que me entregaba o la mujer judía entregando, o la mujer que no parecía musulmana entregando, o en la que mejor se vio fue el rabino israelí como medio entregándole las flores a la mujer, y la mujer también como sosteniéndolas. En 2023. En 2023, Ajá. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué? Porque digamos, en el contexto social no hay tantas fotos en general de mujeres entregándole flores al hombre, menos con las condiciones o con las características que yo le estaba como pidiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si, al fin y al cabo, los modelos sí tienen sesgos, porque tienen sesgos de la información que está disponible. Entonces,
¿cómo crees que eso también pues, puede impactar esa toma de decisiones que en teoría es objetiva, pero como que hasta cómo aprendemos a identificar o a desarrollar ese pensamiento crítico lo suficiente para que sí sea un criterio objetivo? Es una muy buena, pues es la gran pregunta, y es que, a ver, yo creo que los grandes aciertos me parece que es que lo hayan hecho en forma de chat, Sí, porque total. la conversación es natural ser humano, o sea, es lo que nos caracteriza, es lo que, la conversación, la transmisión de sentimientos, de ideas. Igual si yo te empiezo a hablar a ti, yo puede que yo tenga una imagen en la cabeza y tú me la interpretes de otra manera. Eso Totalmente. pasa, Demasiado. o sea, entre seres humanos. Sí. Y entre personalidades, y por eso es que uno a veces tiene química con personas y a veces no, porque uno tiene una forma de ser y la otra persona entiende mejor esa forma o no. O sea, si pasa entre seres humanos no va a pasar con un sistema, es natural. Los sesgos se pueden, pues ocurren porque la información, los puntos de contacto que hay en Internet pueden tener ya sesgos. Entonces, ¿en qué se está apoyando? La clave es que en la medida que uno va conversando, por eso te digo que me gusta la idea del chat y creo que así es el gran acierto, en la medida que uno va conversando, uno va pudiendo como escudriñar, la palabra no sé si es la correcta, pero qué es lo que él te está entregando. Sí. Entonces yo muchas veces para escribir una columna, un artículo, una conferencia, digo, ¿cuál es la fuente? Sí. ¿En qué año salió esto? Dame el link de la fuente. Pero es conversando con el sistema. Y lo otro es jugando con otras inteligencias artificiales, no sé, entonces no sé, uno juega con Gemini y juega con ChatGPT. Yo no he sido pues muy amigo del chino, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? DeepSeek. De DeepSeek, pero digamos, los expertos sí recomiendan jugar con 3 o 4 sí, para obtener un resultado más fidedigno, pues. Entonces se trata de conversar y conversar y conversar hasta uno sacar lo que está buscando, pues piensa para validar o para que este le contraiga lo que uno está diciendo, pero si es una conversación profunda, no es que cuando uno le pregunta a la inteligencia artificial inmediatamente te vaya a dar. Ahora, eso es 2025, tú me estás hablando de 2023, no sé qué va a pasar en 2030, cuando ya tenga tanta información, cuando haya sofisticado tanto y cuando te conozca tanto, ahí es donde hay un punto esencial y es qué tanto te va a conocer a ti el algoritmo, sí, porque no es únicamente lo que tú hablas en ChatGPT, es lo que tú consumes en Instagram, es lo que tú compras, es lo que tú lees, es la manera como tus ojos reaccionan, aunque uno inconscientemente lo vea frente a ciertas imágenes o contenidos, lo que tú ves en Netflix, todos esos puntos de información, el algoritmo los interpreta y te dice muchas veces más de ti de lo que tú crees. Yo no soy el más, pues no es que sea ni fan ni antifan, pues Harari es un tipo interesante y he leído varias cosas de él. Pero a mí esa frasecita de él por allá hace años, porque sí yo creo que ha sido las mentes que ha visto pues como a futuro, la idea de que la inteligencia, el algoritmo lo conoce más a uno de lo que uno se conoce a sí mismo, tiene mucho sentido, porque hay cosas que tú no sabes de ti mismo. Entonces hay miles de juegos y cosas que uno ve por ahí en Instagram y de amigos curiosos que dicen, este es el prompt de moda. Entonces estos días yo me estaba tomando unas cervezas con unos amigos y no sé por qué llegamos al prompt de moda, es dime algo, a ChatGPT, dime algo sobre mí que yo no sepa. Que yo no sepa. Entonces todos de una a escribir y a compartir lo que decía. Y era chistoso porque lo primero que decía era algo totalmente políticamente correcto. Sara, tú eres una mujer muy talentosa, con una gran curiosidad por el mundo y las relaciones exteriores. Y te decía, si quieres te digo más. Entonces le decía, claro, dime más. Y a la medida que tú ibas profundizando, te ibas sacando unas cosas pues llamativas. Hombre, no es que haya una bruja detrás de eso, para nada, simplemente que hay más información tuya allá afuera de lo que uno cree que está dando, y la verdad es que hay demasiada información nuestra allá afuera, demasiada es demasiada. Yo, no sé, yo por allá en 2020, cuando eso estuvo de moda, por ejemplo, me dice el famoso DNA test, sí, que uno le da un copito, pues le llega el paquete y con el cachete luego lo metía en un tubito y te llegaba como tu genealogía, pues una cosa científica. Sí. O sea, hasta nuestro DNA, el de muchos de nosotros, por lo menos el mío, está ahí afuera. Entonces, ese algoritmo va a entender mucho, sabe mucho más de mí, de lo que me puede decir el médico de la clínica donde yo voy, de lo que me puede decir mi terapeuta o psicólogo, como le digan, de lo que puede ser mi pareja. Sí. No es que sea, como te digo, sí, no es superstición, simplemente son datos que hemos entregado. Total. De manera inimaginable todo lo que consumimos está allá afuera. Entonces, volviendo a la idea de la democracia, y esto es,
esto nos va a saber interpretar mejor como sociedad. Sí. Y también, poniendo el punto menos optimista, también nos puede manipular mejor como sociedad. Claro. Porque sabe a qué somos más a ver, por qué tenemos más mayor aversión Sí. y por qué tenemos mayor afinidad. Entonces, la verdad es que es inevitable, eso está allá afuera, Claro. y las sociedades son diferentes. O sea, lo que consume la sociedad chilena y el sentimiento de la sociedad chilena puede ser muy diferente a los sentimientos de la sociedad colombiana hoy. Sí. Y Y los momentos históricos también son distintos. aquí es donde entra el ser humano. Es que una persona hábil que sepa leer eso, un gobernante, un político hábil que sepa leer eso, te puede decir exactamente lo que la gente quiere que le digan. Claro. Y puede jugar con esa información. Y muy buenos políticos, digamos más honestos o más éticos, lo que sea, dicen yo no soy capaz de decir eso, pero otros sí, y por lo tanto el otro puede manipular mucho más el sentimiento de la opinión pública a su favor Claro. del otro. Mira, todo eso está ahí, ya está presente. Todo eso está ya sobre la mesa, cada vez va a ser más notorio, cada vez va a ser más nítido. ¿En qué creo yo? O sea, yo trato de no angustiarme demasiado con esto. ¿En qué creo yo? Que también el ser humano somos animales de adaptación. Sí. Nos hemos adaptado a todas las circunstancias, nos adaptamos a una pandemia. Esto es un poquito más rápido de lo, pues no sé, muchos dicen que del desarrollo cerebral, exacto, yo no sé de eso, pero siento que nos vamos a adaptar lentamente. Sí. Hace 3 años ChatGPT no lo utilizaba nadie. Si acaso uno le preguntaba cualquier bobada. Hoy hace parte de las herramientas laborales de muchos de nosotros. Total. Laborales, de entretenimiento. No, pues hasta la abuela lo Sí. utiliza. O sea, mi abuela lo utiliza. Mira, te cuento esta anécdota. Yo fui a Silicon Valley en 2017, 2018, no me acuerdo. Y fui a, no sé si todavía exista, Google tenía como un centro de pensamiento que se llamaba, creo que se llama Google X. Y entré y me acuerdo que tenían como un museo, una cosa como, sí, entonces tenían el famoso Loon, que eran estos globos que llevaban internet a lugares remotos cuando había alguna tragedia ambiental. Cuando el huracán Katrina llegó, mandaron los Loons de Google a que llevara internet a esa parte. A lugares donde los regímenes políticos no permiten internet, lo llevaban de manera, pues, digamos, clandestina. Estaba el famoso Waymo, que son los carros estos inteligentes que ya están operando en San Francisco, en muchas partes de California, los carros con inteligencia artificial autónomos. Estaba el primer Waymo, y me llamó la atención que había en una urnita de no sé si era cristal, pues, o de lo que fuera, de vidrio, unas gafas súper futuristas. Entonces, claro, ahí estaba la explicación que llaman Google Lens, o yo no me acuerdo qué. Y le pregunté a la persona que nos atendió, le dije, ¿esto qué? ¿Por qué no está afuera en el mercado? Me dijo, porque la sociedad no está preparada todavía para utilizarlas. No está preparada todavía para utilizarlas. La vaina existe desde hace años, pero el nivel de adaptación tuyo, mío, de los que nos están oyendo, no llegaba no tenía la capacidad todavía de consumir ese producto. Ya estaba listo, llevaba listo hace años, pero todavía no estábamos listos. Yo creo que la siguiente gran disrupción, de hecho, pues ya una compra muy grande por parte de OpenAI de una compañía de hardware, no de software, de hardware. Yo creo que lo próximo grande van a ser los lentes. Todos vamos a tener lentes, todos. Y vamos a tener algunos de Ray-Ban, algunos de otra marca, pero todo lo vamos a consumir ya, digamos, permanentemente y va a estar puesto. O sea, va a ser como un nuevo gadget. Los celulares cada vez creo yo que van a ser menos y cada vez van a ser más los lentes. Pero ¿a qué voy con este ejemplo? Es el momento de adaptación adecuado. No el que el mercado entregue, sino el que socialmente lo vamos a desarrollar. Entonces, esta adopción de la inteligencia artificial como herramienta cotidiana, de los lentes, y por qué no, de la manera como vivimos en democracia, pues mi optimismo y realismo me dice que vamos a aprender a asimilarlo. Sí, total. ¿Cómo? A ver, cuando empezamos la conversación, tú dijiste algo que me parece fundamental, que es que los empresarios pues necesitamos estar más involucrados en la política, entender qué pasa. Y yo pues realmente me iría más profundo, y es que todos los ciudadanos es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pensarías tú que todos como ciudadanos deberíamos utilizar estas herramientas o la tecnología, dígase inteligencia artificial o dígase redes sociales o dígase cualquier otra, la que sea, pero cómo las deberíamos estar utilizando a nuestro favor
para que nos ayude a ser unos ciudadanos más activos dentro del sistema político. Sí, digamos, el término pues aburrido politológico de eso es cultura política. Para tener una mejor cultura política, pues mira, yo creo que la respuesta es súper aburrida porque es la misma manera como lo hacemos para la lectura, pero yo creo que va a ser súper útil. Y es donde entra, digamos, mi entusiasmo tecnológico democrático. Próximas elecciones de Colombia van a ser, salvo que el actual gobierno nos meta algo muy raro de aquí a final de año, van a ser en marzo de 2026, Congreso, y mayo, presidencia. Salvo que no pase nada extraordinario, que ese es otro tema, pero que yo creo que lo quieren intentar. Pero en términos, un calendario normal, eso va a pasar. Marzo, Congreso, mayo, presidencia. Imagínate que tú por allá en febrero, que la inteligencia artificial va a estar mucho más desarrollada, tú dices, hola ChatGPT, de los candidatos, no tienes que decirle cuáles, de los candidatos a Congreso que hay, ¿cuál crees tú que hace mejor match con mi personalidad y con mis ideas del mundo? Te lo va a decir. Total. Te lo va a decir. Entonces también digo que no meterse en ese rollo de consultarle a políticamente. Tú eliges libremente cómo depositas el tarjetón, pero sin tener que preguntar demasiado, él te va a saber leer y te va a dar recomendaciones. Sí. Y tú puedes conversar con él. No, pero ¿por qué este y por qué no el otro? Por esto y por esto y por esto, porque tú tienes más afinidad por los asuntos ambientales y este tiene, digamos, un mensaje mucho más orientado, no sé, al desarrollo económico, etcétera. Entonces te va a poder dar recomendaciones muy nítidas en la próxima elección. Te estoy hablando otra vez, mango bajito, sí, no por allá en el futuro. Y lo otro es que, esto también me parece muy importante, entendiendo tu pregunta de los sesgos, que es buena, es que el famoso fact-checking se hace mucho más rápido y mucho más accesible hoy en día. Entonces vamos a hacer un discurso presidencial no, de candidatos presidenciales. Y muchas de estas personas van a decir cosas que uno inmediatamente va a poder ahí chequear. Sí. No sé, yo trabajé en la última campaña. Eso antes era una campaña fue hace 3 años. Es que no es nada. Y era con Google. Pues claro. Era como Google, esta cifra del PIB es correcta, esta cifra del crecimiento económico es correcta. Ya esto te lo va a decir en cuestión de segundos. Entonces, de manera que esa cultura política, si hay afán, si hay interés de hacerlo, nos va a dar material para ser mucho más críticos y poder tomar mejores decisiones. Sí. No únicamente nos los va a recomendar abiertamente, sino que uno va a poder chequear afinidades, pero también si es verdad lo que están diciendo o no. Entonces es un asunto, digamos, de voluntad. Cada persona va a poder tener un acceso a un superasistente personal que te da recomendaciones hasta políticas, ¿por qué no políticas? Si lo queremos utilizar. Claro. Ahora, también si lo queremos seguir utilizando es como en los 2000, para ver gaticos en internet bailando, pues también te lo va a dar, o para hacer memes, pues también te lo va a dar. Pero puede ser una súper importante herramienta de cultura política y de exigencia ciudadana también por el político. Venga, dígame algo más contundente, dígame algo más pertinente, dígame algo mejor elaborado. Porque entre de toda esta crisis múltiple de situaciones, la del populismo y la del facilismo en los políticos también está demasiado, está ahí afuera. Sí. Creo que hemos bajado en calidad de discurso político, en calidad de debate político, en calidad de propuestas políticas en Colombia, por lo menos hablando. Es bastante evidente que se ha sacrificado, creo yo, la calidad del legislador y el tomador de decisiones públicas. Entonces, si eso está bien utilizado, el genio de la botella te puede ayudar a exigir más. Sí. ¿Tú crees que a corto plazo, porque yo creo que a largo plazo la película cambia mucho, pero a corto plazo, mejor dicho, opinión. Claro. Mi opinión personal es que todo esto son opiniones. Sí, total. Todo son opiniones. Uno de los, digamos, como de los puntos débiles, por así decirlo, de la democracia, es que al final, pues, como debe ser, todo el mundo tiene derecho y acceso a elegir, y así debe ser. Pero también, sobre todo en sociedades como la nuestra, en países como Colombia, donde hay una brecha en educación tan amplia, en donde hay una brecha en las capacidades de esa toma de decisiones, digamos que se vuelve, eso es lo que también hace que seamos un poco más fáciles de manipular en términos, digamos, como de sociedad completa. ¿Tú crees que
esa, digamos como que a corto plazo, esa brecha se va a hacer más grande o más cortica con la inteligencia artificial, porque digamos que si estamos hablando tú y yo que tenemos una educación muy robusta, que hemos desarrollado un pensamiento crítico importante, que tenemos acceso a estas tecnologías de manera muy, muy fácil, entonces podemos exigir mucho más. Pero ¿cómo es esa brecha hoy? ¿Ves? Es también como la pregunta contemporánea. El Papa actual es León XIV, ¿cierto? León XIII, León XIV. Ay, pucha, no sé. Bueno, yo Bueno, creo que es 14. Pues pucha, pregúntale a ChatGPT y me cuenta. por favor. No, el Papa. Menciono lo del Papa porque tú sabes por qué eligió el Papa el nombre que eligió. No, ni Tú idea. sabías, bueno. El Papa León XIV, creo. Acá nuestro equipo técnico nos está ayudando a verificar el dato, a hacer el fact-checking. El Papa León XIII fue el Papa que tuvo que, digamos, enfrentar la revolución industrial. Y fue el Papa que tuvo que, digamos, orientar socialmente pues, a los católicos del mundo. Pues yo creo que el Papa es alguien que le habla mucho más que los católicos, le habla a la sociedad. Finalmente también es un jefe de Estado. Sobre los efectos de la revolución. 14, León XIV. Bien, bien, Entonces León bien. XIII. No, yo soy católico, entonces me tenía que saber ese dato. Y fue el que le tocó enfrentar la revolución industrial y la supuesta en ese momento pérdida masivas de empleos por el reemplazo de las máquinas y los procesos industriales. Y fue el Papa que, digamos, tuvo que lidiar con ese cambio de era y con esa, sí, ¿por qué no? Con esa disrupción social. Este Papa ha dicho que una de las razones por las que ha elegido el nombre es porque es el Papa que le está tocando enfrentar la disrupción de la llegada de la inteligencia artificial. Me parece muy on point Sí, la demasiado. decisión, me parece pues muy sensible que haya dicho esto. Y una de las grandes preguntas de este Papa, que pues lleva muy poco, pero que ha sido bastante llamativo porque además es científico, no sé si sabías eso, es eso, la inteligencia artificial va a abrir brechas. Él ha sido más, digamos, vocal en el sentido que él dice esto puede empeorar las brechas de desigualdad en el mundo. Yo ahí no tengo una respuesta porque no he pensado demasiado en eso, pero tengo una visión más optimista. Sí. Y yo sí veo como una correlación todavía porque no se ha probado, pero yo creo que la inteligencia artificial sí va a llevar a mayor abundancia, Sí. a que haya mayor riqueza, a que las personas puedan tener mejores ingresos, mejores salarios. Y ahí hay, digamos, un reto para las universidades, precisamente aquí que estamos sentados, que yo no sé, la educación va a seguir siendo tan formal y tan larga. Ese es otro tema que nos podríamos quedar hablando y no es. Pero yo creo que al haber mayor abundancia en el mundo, más horizontal, esto puede llevar incluso a que haya mayor superación de la pobreza. Sí. Tengo una visión positiva por ese lado, porque lo que hoy muchas personas hacen, digamos, por internet, desde vender, desde prestar algún servicio por internet, pues ojalá servicios que agreguen valor, porque también hay muchos servicios digitales que no agregan ningún valor a la sociedad. Eso permitió a muchas personas salir de la pobreza y tener una subsistencia digna y de hecho tener algún tipo de movilidad social. Ejemplo típico, Uber. Ejemplo típico, Rappi en Colombia, la mensajería digital. Imagínate las posibilidades que la inteligencia artificial va a proporcionar para que muchas personas puedan, desde un celular, desde un computador, con cualquier tipo de conectividad, tener eso le llamaban, pues no sé, es que ya todo es tan desactualizado, gig economy, le decíamos hace un par de semanas. Eh, eh, entonces creo que puede haber una explosión de trabajos, una explosión de posibilidades laborales nuevas, Sí. muy interesantes, y que la inteligencia artificial puede acelerar eso, obviamente lo va a acelerar. Colombia. Colombia es un país que, dato curioso, dato coctelero, tiene más celulares que personas. Colombia es un país muy conectado. Colombia es un país, esta no es un lugar común, Colombia es un país hiperconectado. O sea, el problema de Colombia no es la conectividad. Claro que Colombia necesita más banda ancha, claro que Colombia puede necesitar en lugares rurales mayor acceso, sí, pero también el 70% de la población colombiana vive en áreas urbanas y hay una hiperconectividad. Entonces, en términos macro, yo creo que la inteligencia artificial sí genera algunas brechas de conocimiento de acceso, pero ya el acceso está. Y por eso vuelvo a la idea de que me parece tan bien tomada la decisión de que sea en forma de chat y de conversación. Hoy en chat, pasado mañana en voz. Yo interactúo con mi chat GPT en voz mucho y son conversaciones realmente nutritivas. Súper nutritivo. Son muy nutritivas. Yo, pues, no sé, dato nerd, pues, yo tengo un club de lectura
y yo mi club de lectura lo preparo con ChatGPT hablando. Entonces, no sé, el último libro hablamos sobre Fernando Vallejo, entonces me fui hablando, mientras bajaba de mi casa, de mi casa al trabajo, iba hablando con ChatGPT sobre dame datos de Fernando Vallejo, a quién se parece, su estilo de escritura, y llegué a ese club de lectura pues más brifiado y más claro. dateado que... Entonces, soy muy optimista en ese sentido y sí, sé que la pregunta está de la igualdad, de la brecha de equidad que el Papa está haciendo, el Papa es el que está liderando la conversación, me parece hoy en día, Espectacular. obviamente que es pertinente. Una locura, sí. Mi respuesta muy poco sofisticada y muy intuitiva es optimista. Esto puede ser muy, muy interesante en términos de no únicamente productividad, sino de ingresos. Ahora, ¿cuál asunto me parece súper retador? ¿Sabes cuál es? Es el ocio. Sí. Creo que vamos a hacer una sociedad más ociosa, Sí. que va a trabajar menos, que puede ganar más, pero que puede trabajar menos, que va a tener más ingresos. Y la pregunta es en qué nos vamos a gastar el tiempo. Es que los niveles de productividad se van a disparar Enorme. pues si ya un email te lo escribe esto mejor, pues si el que quiera ser pues deshonesto, no en el doctorado, pero pues te escribe los ensayos, te Sí. escribe los reportes, te escribe todo. Tú vas a terminar los trabajos de manera mucho más ágil. Totalmente. Y mejor terminados en algunos casos. ¿Qué haces con el resto del tiempo? ¿En qué te lo gastas? ¿Cómo lo inviertes? Y yo creo que ahí sí se abre como una pregunta social enorme. De qué le vamos a proporcionar a la sociedad, para darle una palabrita también muy de moda hace 2 meses, que es propósito. Sí. Una sociedad que no pierda propósito, una Sí. sociedad que no se quede desocupada. La típica imagen de los jubilados que vemos llegando pues desde un parque, que están en los parques de Colombia, tomando tinto por la mañana con los amigos. ¿Cómo hacemos para que eso no sea masivo? Sí. Para que la sociedad esté ocupada productivamente. Esa pregunta es bacana, pero creo que vamos hacia eso. Esa es otra pregunta que no es económica, sino que es, digamos, humanista. Sí. Y bueno, no sé. Eso me parece que sí es un reto. No es tanto para tu pregunta, no es tanto, creo yo, el gran problema va a ser la desigualdad en ingresos y en acceso, sino qué vamos a hacer con el tiempo. Con el ¿Cómo tiempo. cómo lo vamos a invertir? Porque además vamos a vivir mucho más. Probablemente. Sí. Probablemente. Ojalá encuentre la cura del cáncer rápido. Sí, y yo creo que... Tengo toda la fe con eso. Sí, no, la verdad yo creo que sí. El cáncer y muchas enfermedades más. Muchas, total. Ahora la pregunta mía, ¿es tan bueno que vivamos más? Esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Esto te abre todas las... Tú donde lo toques, te abre una ventana completa. Es bueno que seamos más longevos, realmente eso es deseable, eso es conveniente. Total. Y conveniente no sé. en todos los aspectos, ¿no? Porque Sí. entonces lo pensamos tú como ser humano, como familia, como sociedad, como planeta Tierra, ¿cierto? Ya temas de sostenibilidad completa. En pensiones, en acceso al sistema de salud, pero en diseño humano. Es decir, nosotros ya que estamos diseñados para vivir menos y esto nos está llevando a vivir más. Son 1000 preguntas filosóficas también muy interesantes, pero digamos, estoy contigo en eso, pues en mucho de lo que has dicho, pero creo que vamos a vivir más lejos, vamos a vivir más. Sí, y entonces ahí es como esa... que yo es que insisto, o sea, estoy súper convencida que es como paradójico porque estamos entrando en una, yo no sé si era, pero sí era, en donde la tecnología es supremamente protagonista, pero en donde como vamos a tener más tiempo, como vamos a tener, digamos, como unas capacidades diferentes, ese volver a conectarse con lo más humano Claro. nuestro es súper importante. ¿Ves alguna relación de eso como con la democracia o con el sistema político? Pero yo creo que hay pues un tema central, es la pregunta por la dignidad del ser humano. O sea, cómo lograr la dignidad, no únicamente conservarla, sino mejorarla y aumentarla, porque nosotros estamos en un entorno muy digno, pero hay personas que viven en entornos muy poco dignos. La pregunta es cómo la democracia, con esta democracia potencializada, democracia 2.0, democracia en esteroides, cómo logramos que sea más útil y más efectiva para quienes viven en condiciones de indignidad. No sé si ahí di un argumento un poquito como enredado. Mira, es que todo cambia tan rápido. Hace muy poquito tiempo, por eso hago el mal chiste de hace 2 meses, hace un par de meses estamos hablando que el gran problema de la humanidad era el cambio climático, y era el tema de todas las conversaciones, de todos los foros, de todos los podcasts, de todos los encuentros.
políticos, académicos, económicos, de ahí salieron todos los ESG y todas las siglas, etcétera, que tú te quieres poner. Estoy seguro que en esta universidad han visto bastante de eso. Si tú te has dado cuenta, ese asunto se ha diluido muy rápido. Sí. Y han aumentado otras prioridades. Una de ellas es la supervivencia democrática. Sí. Me parece un buen pensador político, un buen autor, ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, dice que la única manera de recuperar la confianza en la democracia es haciéndola efectiva, sí, que la gente vea resultados. Es una idea como medio intuitiva, pero me parece que está muy bien puesta. Sí. Yo sí creo que la inteligencia artificial puede hacer una democracia más efectiva, si se quiere, y que esa efectividad pues sea para regarla como una mantequilla en un pan, para que sea para todos, que llegue a todos los rincones. No que sea una democracia únicamente concentrada en centros urbanos, en estratos altos que sí ven cambios, mejoras graduales de su vida o mejoras importantes, sino que la mejora la vea la persona del lugar más improbable de Colombia. Entonces, pues, otra vez una mirada optimista es una democracia mejorada por la tecnología, por la inteligencia artificial, podría hacerse más efectiva para brindar mejores condiciones de dignidad, mejores políticas de vivienda, mejores políticas de servicios públicos, de seguridad, ¿por qué no? Y eso hace que la gente crea más en el sistema democrático. Ya lo mencioné hace un rato, pero el problema es, pues ya distópico, es ¿qué pasa cuando la gente dice yo prefiero el algoritmo que el político? Claro. Sí, esta cosa soluciona más por mí que lo que han hecho los políticos, pero bueno, creo que sí vale la pena. El diseño del sistema nuevo. Vale la pena pensar a futuro, sí, pero una posición un poco mía, posición, sugerencia no pedida es, o sea, no angustiarnos demasiado por eso tampoco. Total. No angustiarnos porque perder también la paz por eso tampoco tiene sentido, pues tú empezaste diciendo nadie tiene una bola del futuro para ver el futuro, pero podemos hacer lo que está a nuestro alcance hoy en día, y lo que está a nuestro alcance hoy en día sí es ir mejorando la democracia gradualmente con la tecnología. No soy tan fatalista, pues realmente no soy tan pesimista, no creo que esto vaya pues, a nutrir un ejército de robots que nos vayan a conquistar y nos vayan a esclavizar, no tengo esa visión distópica, pero la conversación que estamos teniendo, pues por favor no estoy que esté cerrando, no, de ninguna manera, pero me parece esencial hablar del futuro, sí, hablar de futuros improbables, imaginar escenarios, prepararse, la perspectiva es interesante en este momento. Lo digo en términos como bien populares, la mentalidad Black Mirror, o la conversación tipo Black Mirror, me parece buenísimo porque Black Mirror nos ha puesto a hablar de cosas que no pensábamos. Y mira que el futuro se va pareciendo un poco a lo que Black Mirror nos presenta. Es que la ciencia ficción es uno de los mejores predictores así se dice, de lo que va a pasar con la tecnología y con la sociedad. Sí. No que Black Mirror y las distopías, pues Aldous Huxley y estos autores son pesimistas. Claro. También qué bueno darle una mirada optimista y de cómo esto puede mejorarnos y cómo pensamos que esto mejore, porque claro, nos ponemos en el chip, los robots nos van a conquistar y nos van a esclavizar, es pilado llegar a esa conclusión. Total. Entonces también nos ponemos en la actitud, cómo le damos la vuelta a esta vaina y cómo utilizamos estos esteroides para hacer esto mejor. Esa me parece que es como un componente de la discusión política esencial del momento y de lo que viene. Mira, la última campaña que tuvimos en Colombia, alcaldes y gobernadores, el asunto de la inteligencia artificial fue casi nulo. Para las próximas campañas va a ser muy importante. Sí. Va a ser muy importante. En Colombia estamos en épocas de reformas, ya lo había dicho ahorita, pero entonces, ¿qué reforma laboral? Oye, esa reforma laboral no contiene una sola mención de lo que la inteligencia artificial puede generar en materia de pérdida o generación de nuevos empleos. Ni una mención, y estamos hablando de reformar el sistema laboral. Imagínate. Entonces digo, las conversaciones, pongamos este chip, incrustémoslo en la conversación y hagámoslo optimista. ¿Cómo lo mejoramos? Es que tenemos que ser más exigentes también nosotros. O sea, al final es una herramienta y la herramienta hace lo que nosotros le digamos que haga, ¿no? Entonces es cómo nos apropiamos nosotros más de la herramienta y cómo hacemos que esa herramienta nos permita ser más exigentes con todo el entorno político, social, económico, de negocios, pues como con todos los líderes de todos los ámbitos de la sociedad. Y hay una edición cortica ahí se hace un buen binomio sector privado, sector público. Que el sector privado con todas las capacidades, con el orden, etcétera, todo lo que tiene el sector privado, puede haber una muy buena mezcla con lo público. Total.
Fede, te voy a hacer me voy a meter como por un lado un poquito más personal. Métete. Pero, pues, nos estabas contando ahorita 39 años, tenés 3 hijos. Sí. Y pues cuando te escribí a ver si me aceptabas la invitación, que me aceptaste de una, mil gracias. No, hombre, sí. Me mandaste una columna que le escribiste a tu hija menor. Sí. Una columna que me pareció fascinante, espectacular, como muy desde el storytelling de, bueno, este es el mundo hoy, pero mira, o sea, te cuento lo que era el mundo para mí, lo que era el mundo para tus abuelos, qué irá a ser el mundo. Contanos un poquito como de eso que escribiste. Mira, yo he generado como a ver, yo soy un escritor medio frustrado, pues ahí tratando de ser buen escritor, pero hay como un género que, pues, yo no sé si ya exista, pero yo digo que es una invención mía, es como coger lo que ya han escrito y como adaptarlo a términos de hoy. Sí. Entonces, no sé, me acuerdo en la pandemia, uno de los párrafos pues, más memorables, me parece a mí en la literatura universal, es el de el inicio de la historia de las dos ciudades de Charles Dickens, que era el mejor de los mundos, era el peor de los mundos, Sí. era el mundo de las contradicciones, era el mundo de las posibilidades. Me gusta tomar como esos párrafos memorables y actualizarlos a las circunstancias del siglo XXI. Por ahí hubo un libro como noventero, creo yo, 2000ero, que llamaba El mundo de Sofía, que era de filosofía como para dummies. Y cuando nació mi hija menor, yo quise adaptar como esa idea del mundo de Sofía como al mundo de Elena, se llama el mundo de Elena. Sí. Y yo dije, bueno, esta muchachita está naciendo hoy, ¿qué está pasando en el mundo? Cuando ella tenga 40 años, 50, 30, ¿de qué quiero que se acuerde? Y entonces le escribí una cartica donde decía qué estaba pasando ese día. Entonces ese día, curiosamente, había salido el anuncio de que Alphabet, pues Google, Sí. había como una especie de guerra de inversión. Eso fue en mayo del 2024, Sí, ¿cierto? imagínate. Era como una guerra de inversión de quién estaba metiendo más plata en desarrollo de inteligencia artificial. Entonces decían, OpenAI está metiendo tantos billones, Alphabet está metiendo tantos, Meta está metiendo tanto. Había como una guerra de inversiones pues monetarias Sí. en el desarrollo de inteligencia artificial. Le dije, mira, este es el mundo en el que están haciendo. Un mundo en donde estamos creando un genio de la lámpara que puede ser para mejorar esto, puede ser para empeorarlo, yo creo que es para mejorarlo. Y ahí quedó como ese testimonio. Y quise hacerlo público porque pues no únicamente Elena nació ese día, sino que nacieron muchos niños y niñas del mundo. Entonces digo, qué bueno que en el futuro puedan mirar y digan, oiga, esta fue la época que me tocó y este fue el día en el que yo nací. Pero a la vez creo que hay que escribir mucho en estos momentos. Sí. Porque ponte tú a pensar, el titular de hoy y el hecho político de hoy a ti pasado mañana ya se te olvidó porque hay otro más importante. Uh-huh. Y uno tiene que tener, digamos, perspectiva pues, anclas del pasado para poder tomar mejores decisiones futuras. Entonces soy un poquito nostálgico de decir, venga, no vayamos tan rápido, acordémonos de lo que está pasando hoy y no vivamos en el día a día. Claro, pues yo soy más adicto a Twitter que mucha gente. El feed de lo que está pasando, lo que está diciendo la noticia en Medio Oriente, la noticia en Estados Unidos, la noticia de la reforma de Petro, vimos en la hiperactualización, un afán desbordado por estar actualizados y digo, venga, acordémonos de lo que pasó, aunque sea hace un año, para ser menos emocionales frente a las noticias actuales. Y esa es la cartica del mundo de Elena. La ponemos ahí en Spotify. Sí, o sea, de verdad, porque a mí me pareció divina, yo pues no la conocía, no la había leído, me pareció divina, y en mí como que, o sea, evocó muchas reflexiones, ¿cierto? Como decir, es que, o sea, no sé, las 3 generaciones en donde están los hijos, los papás, los abuelos, han vivido mundos realmente, pues, como bastante diferentes, ¿no? ¿Cómo, o sea, hablabas aquí, pues, vagamente recuerdo, entonces, decías, hoy estamos hablando de cómo las distintas empresas están invirtiendo en inteligencia artificial, pero a tus papás les tocó, no me acuerdo cuál era el ejemplo. A cada generación la definió un momento. Exacto. La definió un momento. Entonces, no sé, yo me acuerdo la abuela de mi esposo, yo hablé mucho con ella, Carlina Restrepo, ya murió hace un tiempo, que pesar, pero le preguntaba cómo vio ella la Segunda Guerra Mundial. Lo que se acordaba, pues una niña, vagos recuerdos, lo que los papás le contaban. Entonces, claro, fue una generación marcada por una guerra global.
no sé, nuestros papás vivieron tantas cosas. Era una generación también como medio tumultuosa, pero como turbulenta, Sí. pero por decir algo, no sé, los marcó, los papás son mayores, pero qué sé yo, la Constitución del 91, Ujú. y el movimiento de los séptimos papeletes, era una constitución para Colombia y la guerra del Golfo Pérsico, pues me acuerdo que mi papá hablaba mucho de eso. A nosotros, por ejemplo, la mía, pues yo soy cuarentón, a mí me marcó, de verdad me marcaron las Torres Gemelas, Sí, los atentados contra las Torres Gemelas. Yo me acuerdo que los vi en vivo desde el colegio. Eh, Creo que esta generación la va a marcar esta entrada de la inteligencia artificial, como un sí. tren que entra a una velocidad brutal y nos pega a todos. Creo que ese es el hecho. Puede ser una guerra, puede ser, Dios quiera, no el lanzamiento de una bomba Ujú. nuclear, que también estamos un poquito al borde de eso. También. Pero sin ser pesimista, creo que va a ser la inteligencia artificial. Sí, pues es que mira, o sea, tan impresionante que acabamos de vivir una pandemia Se me olvidó. y se nos olvidó porque la inteligencia artificial olvidó. es más fuerte que una pandemia que nos encerró a todo el Sí, mundo, todo el mundo durante un año. sí. O sea, es una locura. Yo creo Y que nos hacer mató, ese... y nos Sí, mató a millones. Y hoy en día impresionante, no, hoy en día hablamos es de otras cosas. Pues. impresionante. Ese afán de acordémonos de lo que ha pasado, qué aprendemos de la Segunda Guerra Mundial, qué aprendemos de la Constitución del 91, Sí, qué aprendemos del terrorismo en Nueva York, que llevó a una guerra también, digamos, amplia en el Medio Oriente. Venga, acordémonos de eso, hablemos de eso para ver estos nuevas disrupciones como con mayor tranquilidad o con mayor madurez. sí. Porque si uno cree que todo es lo último en guaraches y que todo esto es lo último, pues también uno pierde perspectiva de la historia Total. y eso nos lleva a actuar más emocionalmente, menos inteligentemente. Así es. Y una preguntita como para ir medio cerrando, pero ahorita lo mencionaste, Brenda, y dices como, no, nos podemos Yo quedar te dije que el hablando de esto. formato largo es, yo no sé si la calidad de la conversación sea tan buena, pero el formato largo funciona en Funciona, podcast, funciona, seguro. Pregúntale a ChatGPT y verá que sí. seguro. Depende, si le pregunto al tuyo, me va a decir que sí, si le pregunto Bueno, a es otro, verdad, de pronto sí, no. el mío es verdad, es verdad. Pero hablaste, o sea, como de muy brevemente de la educación. Nos podemos quedar hablando de la educación horas y horas y horas. Sí. Pero, ¿cómo ves tú como politólogo, como ciudadano, como una persona genuinamente apasionada por lo público y sobre todo como por la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos? ¿Cómo ves tú que debería irse como modificando el sistema educativo en el sentido de qué le deberíamos estar enseñando a estas nuevas generaciones? O ni siquiera a las nuevas generaciones, sino a todos, porque la educación debería ser de por vida, formal, informal, formato que sea, pero más bien, o sea, ¿cómo nos podemos, y sobre todo, o sea, te lo pregunto yo como educadora, de qué quisieras ver tú para tus hijos o incluso pues para ti como opción? Te voy a hablar, te voy a hablar yo desde mi sesgo, es el sesgo de mi algoritmo personal, es decir, es pura respuesta con sesgo. Un regreso a las humanidades es lo que yo creo que en donde debería haber un mayor énfasis hoy en día. Me va a explicar para que eso no suene como tan grandilocuente y tan general. Un regreso a la lectura de los clásicos, un regreso a la literatura clásica, a la lectura, a la discusión, al desarrollo de las ideas humanas que nos han traído hasta donde estamos, de la historia, un regreso a preguntas filosóficas esenciales, también espirituales. Yo creo que ahí hay un campo por desarrollar un poco olvidado, porque la sociedad se ha tecnificado inmensamente y claro, somos ultra especializados, pues la educación es ultra especializada, el médico experto en mano, el economista experto en focalización de subsidios, nos hemos ultra especializado. Hay unas preguntas humanas fundamentales que hoy son súper pertinentes para esta conversación. Esta es una conversación y la inteligencia artificial te va a ser excesivamente especializada. De ahí es donde dice pues que miles de trabajos se van a perder, especialmente trabajos especializados, pues no sé, típica conversación. Los contadores, los agentes de viajes, los físicos,
porque te va a resolver rápidamente ecuaciones y preguntas técnicas de manera muy rápida y exacta, precisa. Pero hay preguntas humanas que no te va a resolver. Sí. Hay preguntas pues, netamente fundamentales y filosóficas que no te va a responder. Entonces, una educación más humana hoy, una educación de la lectura de los clásicos, insisto, de la historia, de conocer la historia, de la capacidad de conversar en este mundo que pues, es estadístico, estas son mis opiniones, este mundo tan solitario, sí, donde nos hemos apartado tanto los unos de los otros, donde la gente se ha vuelto tan... Pues, las nuevas pandemias son de soledad, sí, curiosamente. Sí. Esa conversación humana rica, en parte como la que estamos teniendo alrededor de ideas básicas de la belleza, de la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la verdad, son muy importantes para hoy. Yo conecto esa pregunta con la que hice hace rato de en qué vamos a gastar el tiempo, sí, cuando seamos más ricos y más productivos. Cuando yo dejé de trabajar a las 12 del día porque ya hice las 4 cosas que tenía que hacer, le hice en la mitad del tiempo. ¿En qué gasto la tarde? Es en música, en la apreciación musical, en la apreciación artística, en el deporte, en la conversación, en la vida de los cafés y en la productividad, que florezca otra vez la productividad, que emane pues como la productividad humana. Creo que ahí puede haber como un enfoque, un ángulo para que las instituciones educativas no, que es una contradicción, que especializan en lo general, no, pero que por lo menos lo propongan, lo promuevan. Que lo guíen, ¿sabes? Porque sí, es que sí, o sea, al final, por ejemplo, no sé, ¿qué dice uno? No, es que el colegio te da disciplina, así no te vayas a acordar de las tareas que te ponen de la mitocondria, pero te da la disciplina, te genera esa disciplina. Entonces es como buscamos generar y guiar como esa nueva dinámica humana. Eso es buenísimo lo que acabas de decir, porque esas lecturas, esas conversaciones necesariamente requieren guías. Sí. Tú te enfrentas a la, pues en el caso mío, por eso el sesgo de politólogo, tú te enfrentas a la República de Platón. Léetela solo, pues haz un esfuerzo sobrehumano para leerte ese mamotreto sola y te dices, bueno, lo leí, alguna cosa me quedó, pero no es igual si tú tienes a alguien que te está orientando, te está guiando, está haciendo una conversación grupal rica, sí, te da 10x te da de ese texto. Literatura, ahorita lee, no sé, Historia de 2 ciudades de Dickens, léela en grupo, con un orientador que te lo dé la institución educativa. Que puede ser incluso la misma inteligencia artificial. También, claro, pues complementa. La apreciación artística, la apreciación natural, hoy pues que cada vez está más de moda y pues, ahí es donde uno se nota que va volviendo viejo porque a mí ya me gusta mirar pájaros, pues yo no sé nada de eso, pero ya disfruto ver pájaros y hay una aplicación sí, para uno le toma la foto y te dice, este se llama tal. Ese tipo de actividades yo creo que son importantes. Yo no sé si vamos hacia un mundo más generalista, un mundo más especializado, que es una pregunta, cuando tú hagas tu doctorado me cuentas tus conclusiones. Si yo tengo que tirar una moneda al aire, y mejor dicho, yo dar la vuelta a la moneda, yo creo que vamos hacia un mundo más de generalistas, sí, de ideas generales, de saber entender el mundo integralmente, porque lo ultra especializado, ya van a haber unas máquinas infinitamente más inteligentes y rápidas que nosotros que lo van a poder hacer. Entonces creo que esa vuelta a las humanidades puede ser parte de la respuesta, sí, o la propongo por lo menos. Me encanta. Y mira que es como medio, no sé si paradójico es la palabra, pero me hace pensar como al final, la naturaleza es cíclica, sí, y yo creo que la humanidad también es cíclica. Sí. Entonces... Sí, buen punto. Llevábamos, o sea, una era de mucha especialización, lo que decías es completamente cierto, súper técnica, especialicémonos en esto, bobadas. Yo me acuerdo que en el colegio a uno lo hacían perder la clase de historia y de ciencias sociales, la de matemáticas jamás la podía uno perder, no, o sea, ni por error, no, ¿cierto? Como que, y también es gracias a eso que hoy podemos estar hablando de cosas como la inteligencia artificial, pero entonces como que, bueno... Sara, yo en la universidad vi Stata, que es para graficar y para... Sí. Yo a ChatGPT le digo hoy, hazme una gráfica con la variación del ingreso per cápita de Colombia en los últimos 100 años y me la hacen 30 segundos. Total. Entonces, obvio que la especialización a veces, o sea, ¿cuántas horas perdimos? Pues digo, nada has perdido, pero perdimos aprendiendo, sí, cosas hiperespecializadas que ahorita las resuelve la tecnología en segundos. Total. Pero si no hubiéramos tenido como esa época de enfocarnos en la hiperespecialización, no hubiéramos tenido los científicos de datos, o sea, no hubiéramos tenido las personas que se han podido dedicar a desarrollar este tipo de modelos y este tipo de tecnologías. Entonces,
también como que yo siento que esa hiperespecialización es lo que ha hecho que este avance tecnológico sea tan acelerado, la ley de Moore, que ya cada vez es incluso, o sea, la inteligencia artificial está como, o sea, borrándose la ley de Moore. La inteligencia artificial borró la ley de Moore, buen punto, Exacto. súper buen punto. Entonces es como que es gracias a esa hiperespecialización que hemos tenido como ese crecimiento tan acelerado, pero ya no va a ser tan necesaria la hiperespecialización, sino que yo también estoy de acuerdo con que yo creo que es más importante que desarrollemos otro tipo de habilidades más generalistas, más de pensamiento estratégico, más de creatividad, un poquito más, sí, como alto nivel, pero entonces, ¿qué pasa con la aceleración del desarrollo tecnológico cuando estamos lejos todavía, pero como cuando lleguemos allá? Pues no sé, son como preguntas que se me van... No es que son preguntas filosóficas, por eso es que yo creo que la conversación filosófica, además bien orientada y con buenas bases, es pertinente en este momento. Total. Va a ser cada vez más pertinente. Voy a decir una cosa bien filosófica. Yo creo que la esencia del ser humano es la búsqueda constante del ser humano, la búsqueda inagotable, es la búsqueda de la felicidad. Sí. Esa es a ti la inteligencia artificial no te va a dar felicidad, te puede dar herramientas para buscar la felicidad, te puede dar herramientas para acercarte a la búsqueda de la felicidad, pero no te la va a dar, te puede acercar, te puede ayudar. Pues no sé, es una cosa bien impopular, bien políticamente incorrecta. Yo creo que el dinero es una herramienta para poder buscar mayor felicidad, viajar, disfrutar. Pues no sé, yo me sueño un carro deportivo, un Porsche 1994. Si yo tengo la plata para hacerlo, pues eso me va a dar un gradito más de felicidad. Entonces, pero eso no me lo da la inteligencia artificial, me da la herramienta para poder llegar a ese Porsche y para poderlo disfrutar. Y lo otro es que también yo creo que el alma, el ser humano busca la belleza. Sí. Es otra búsqueda inevitable. Sí. Buscamos la belleza en todo, en la conversación, en la ropa que nos ponemos, en los lugares que visitamos. Hay una búsqueda consciente o inconscientemente de eso. Eso la inteligencia artificial no te lo da. Eso es un ejercicio humano, eso es un ejercicio intencionalmente humano y libre del ser humano. Entonces, por eso yo creo que la inteligencia artificial tampoco es que nos vaya a reemplazar ni nos vaya... Por eso soy, digamos, más tranquilo frente al futuro de eso. Creo que lo vamos a adaptar tranquilamente y nos puede dar más acceso a la belleza, más o mayor comprensión de alguna manera, pues mayor, no sé, sí, herramientas para disfrutar más la belleza y herramientas para poder llegar a la felicidad, no para llegar, para buscarla de mejor manera. Pero no creo que nos lo vaya a reemplazar. El amor que uno siente por alguien, por un hijo, por la pareja, por los papás, por un familiar, por un amigo, es un sentimiento humano. La inteligencia artificial no te lo da. Sí. Entonces por eso creo que sí, tenemos un gran potenciador, pero no nos va a suplantar, pues. Ese es mi punto y por eso es que soy optimista. Una frase buena de Dostoyevsky, que como esas frases que yo podría poner por ahí, la belleza salvará al mundo. Entonces la búsqueda de la belleza, la búsqueda del arte, de la naturaleza. Pero no estoy siendo aquí un hippie diciendo que nos vamos a ir pues todos a vivir a la selva y a los bosques, pero esa conexión natural yo creo que sí será cada vez más necesaria y más intencional. Y mi visión optimista es que tendremos más tiempo para hacerlo. Para hacerlo, claro. Y eso nos va a permitir disfrutar más de estas cosas tan buenas que están aquí afuera. Que al final es conexión con la vida, ¿no? O sea, es que es cierto, más allá de irnos con lo que decías, o sea, no es que nos vayamos a hacer hippies todos y no, sino es como, o sea, conectarnos con el simple hecho de vivir. Mira, un trabajador del siglo X y trabajadora como tú y yo, trabajáramos en la Inglaterra del siglo XVIII. Seguramente en este momento no podríamos estar teniendo acceso a estas conversaciones como las estamos teniendo aquí libremente no sé qué día es a esta hora, porque tendríamos que estar cumpliendo un horario y seguramente muchas personas hoy en el siglo XXI también están haciendo así. En la medida que uno disponiendo de mayor tiempo, porque digamos una mayor educación nos permite gestionar nuestro tiempo mejor para poder estar haciendo esto, digamos que esto que estamos haciendo es un ejercicio humano no remunerado. Sí. ¿Sabes? Sí. Aquí no están pagando por conversar, esto no lo estamos haciendo como un negocio, o tú vas a vender el acceso a esta conversación por $5. No, esto es un ejercicio humano. Valor también entre nosotros. Y esto que nos lo ha permitido, más educación, evolución. En el siglo XVIII esto no se podía hacer probablemente como lo estamos haciendo hoy, además con un acceso de, quién sabe, pueden ser una docena, pero pueden ser miles de personas las que nos vean. Esa también es, digamos, mi optimismo frente al futuro por la tecnología. Un mundo más humano, un mundo de mayor
tiempo y posibilidades de hacer. Hay un libro, oiga, no he recomendado libro, yo que soy bien intenso con eso, que me parece que como que lo sacude a uno un poquito. Un autor, no sé, creo que es noruego, se llama Rutger, como suena, Rutger Bregman, y el libro se llama Utopía para realistas. Y el libro, este man propone como 3 o 4 cosas muy disruptivas. Una, un mundo sin fronteras, como sería un mundo sin fronteras. Sí. O sea, donde uno puede viajar y establecerse donde quiera y moverse de aquí para allá, sin pasaporte, sin eso. Eso es medio hippie, pero bueno, son buenas. 2, tema esencial que yo creo que no lo tocamos hoy, pero da para, además para que lo hables con especialistas ahí sí, salario básico universal. Sí. UBI, Universal Basic Income, que cada persona tenga un estipendio mínimo para vivir, para subsistir. Sí. Que pueda trabajar o no trabajar, pues lo pueda tener. No es una idea mamerta. Los críticos, de hecho, es una idea bastante defendida por conservadores del pensamiento económico. Total. Elon Musk lo dice mucho, ¿no? Yo tuve mi época de que me metí como en la idea del salario básico universal. Y otra idea que propone es como ahí sí no sé exactamente lo que decía, pero es como la semana laboral de 2 días. Okay. Algo así. Entonces la tecnología nos va a permitir trabajar tan rápido, tan productivos que no hará falta, bueno, no todas las labores, pues no sé, un mesero, pues, ¿sabes? Pero muchas personas podrán tener más tiempo libre y eso lo va a permitir el futuro, lo va a permitir la tecnología y nos va a llevar a unas épocas muy interesantes. Súper. Última preguntita. Claro, ¿no? Hemos hablado mucho de futuro, del posible futuro de la democracia, entre comillas, o del sistema que venga, porque me encanta esa apertura, sí. Es que lo que conocemos no es la verdad absoluta, ¿no? O sea, al fin y al cabo sí ha sido el desarrollo de la humanidad y de la ciencia siempre. Van llegando cosas y vamos creando también cosas nuevas. ¿Qué se viene para tu futuro? Ese está mal, lo puedo decir yo. Pues mira, que bueno, es que me sacaste de la teorización de cosas. Me pegas aterriza. Una aterrizada, una caída de 20.000 pies acá al pavimento. Pues mira, y ya estaba preparando la respuesta de la democracia. Esa también la puedes dar. No, yo empecé diciendo que yo era un político hasta el tuétano. Y también, digamos, los años por fuera del servicio público me han reafirmado que hay una sensibilidad, pues, y un gusto, una vocación por eso. Yo quiero estar en eso, en el servicio público, quiero estar en el liderazgo público. Y digo como intencionalmente la palabra liderazgo porque creo que es donde juego un poquito mejor, estando al frente. Sí. Quisiera estar más ahí, estoy trabajando para estar en eso. Y poder muchos de esos temas llevarlos también como al plano de la conversación pública. Sí. Por eso decía hace un rato que, no sé, hablamos de reforma laboral y no hablamos de inteligencia artificial, me parece medio impensable. Hombre, yo no soy ni un profeta, ni un predicador de ninguna manera, pero tengo alguna sensibilidad por estas materias, pues que como que me dan ganas de llevarlas a la conversación pública. Creo que deben estar ahí presentes, seguramente muchas otras personas también lo van a hacer, pero mi futuro puede estar más por ese lado, por el lado de la política más activa, por el lado de la escritura más permanente sobre esto, sobre asuntos también pues más humanos, y pues qué más que como papá de 3, que ya es una ocupación pues muy importante. Y con 2 ideas. Una, la necesidad de defender la democracia. Esa es una idea central, también como que la llevo tatuada en la piel. Este sistema es mejorable, este sistema vamos a poderlo, pero es el sistema bueno también. Es el sistema que nos ha permitido llegar hasta aquí, como tú ahorita muy bien lo dijiste. Y también eso me ha llamado más, pues como que me ha convocado más. Entonces creo que política más activa y más de esas conversaciones, ojalá en el escenario público, tratando de contribuir desde ahí con estos temas. Súper, Fe. No, muchas gracias. No sé si tenés ahí alguna idea final. Idea final. Pues de eso que a veces uno dice como, no, yo tengo que decir esto. Mi idea final es un llamado al optimismo. Eso es como yo terminaría. Es como un llamado al optimismo. Decir, mire, si de manera precaria, de alguna manera, en el 91 hicimos una constitución buena, que hoy nos está sosteniendo, porque yo en Colombia hoy sí siento un ánimo, pues, difícil. Sí. El atentado a Miguel, un buen amigo a quien quiero mucho, y pues ojalá la próxima vez que revivamos este podcast ya esté activo y esté bien.
Creo que eso le bajó el ánimo al país, creo que esta llegada del populismo tan vulgar que estamos viviendo, hombre, nos quita un poquito de esperanza en el futuro, pero mi llamado final es pura esperanza en el futuro. Si de manera menos sofisticada pudimos llegar y generar un sistema institucional tan sólido como el que estamos viendo que está actuando bien, si de manera, digamos, más precaria pudimos diseñar algo que a futuro sigue funcionando 30 años después, ¿cómo estas herramientas tecnológicas no nos van a permitir seguir mejorándolo? Entonces, esto no se trata de ese mensaje populista, vamos a cambiarlo todo, vamos a reformarlo todo, sino creo que el verbo puede ser mejorarlo gradualmente, utilizando lo que hay para que este país, no va a hablar del mundo, va a hablar de Colombia, para que este país esté mejor protegido, para que tenga un sistema que nos permita ser libres, que nos permita buscar esa belleza de la que hablamos, esta felicidad y vivir en libertad. Creo que eso es lo esencial, pero un llamado al optimismo, a la esperanza y a no dejarnos quitar eso, como esa felicidad del alma, pues por esta incertidumbre, ¿no? Sobre todo porque es que sí, esa es la única forma de construir, ¿no? O sea, desde la visión positiva, Sí. desde el yo puedo crear. Pero como te digo, no es como un optimismo ahí como medio rosa o medio romántico, ¿no? O sea, hay razones objetivas para creer que esto va a estar mejor, que vamos a superar momentos difíciles, y Colombia ha superado momentos horribles de violencia, horribles de retos. Este se va a superar y tenemos mayores herramientas para hacerlo. Sí, súper. Fe, Gracias. Mil gracias. ¿Qué nota esta ¿Cuánto nos conversación? demoramos? Formato largo. Formato largo. Sí. Ah, bueno. Como te digo, no sé la calidad de la conversación, pero formato largo funciona. Gracias, Buenísimo, gracias. buenísimo. Estuvo De bueno. verdad que espectáculo, o sea, me la gocé impresionante. Yo también, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, a todos, gracias por escucharnos, por vernos, y los esperamos en el próximo episodio de Everything en 2 semanitas. Gracias. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología.